¿Quién como Dios? Un saludo cordial en los corazones de Jesús, José y María, queridos misioneros, queridos amigos de la comunidad que vienen siguiendo estas catequesis al Padre Celestial en la Sagrada Escritura. Hoy vamos a ver de manera especial, Dios corrige porque es papá. O sea, ¿cuál es el sentido de la corrección de parte de Dios para con nosotros? Porque vemos que, como hemos hablado en otras ocasiones, en la Sagrada Escritura Dios se revela a sí mismo y revela el misterio de su voluntad para con el hombre. Ahora bien, entre todas las cosas que Dios ha revelado en la Sagrada Escritura de sí mismo, hay una especial y es esa parte paterna. Dios se nos revela como verdadero Padre. Y eso, de todas las cosas que tiene la Sagrada Escritura, es un acento del que el que queremos hacer en estas catequesis. Cómo Dios se revela como papá, como Padre. Y entre todas las cosas que es propia de un Padre está la corrección. Entonces, ahora vamos a ver un poco cuál es el sentido de la corrección de parte de Dios para con los hombres. Porque vemos que hay varios textos de la Sagrada Escritura que hablan de la corrección de Dios. Y eso no hay que obviarlo y Dios tampoco quiso ocultarlo, lo dejó así manifiesto para que podamos entender realmente su paternidad, su amor de Padre, su amor misericordioso. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Hagamos entonces una pequeña oración para que la Santísima Virgen nos conceda el don de tener un corazón abierto como el de ella, para que Jesús nos pueda dar a conocer el Padre Celestial. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Muy bien, entonces una de las cosas que tenemos que tener presente nosotros para poder entender la corrección de parte de Dios es que tener una conciencia de que somos hijos. Sin esto es muy difícil entenderlo porque nosotros tenemos que tener presente cuál es el papel, por decirlo así, el trabajo de Dios con nosotros. Dios, cuando quiso crear el hombre, lo quiso crear con el fin de hacerlo hijo, porque lo propio de un padre es engendrar. ¿Y qué es engendrar? Como lo hemos dicho en otras ocasiones, es hacer un semejante. Eso es engendrar, hacer un semejante. Entonces, por decirlo así, todo lo que hace el Padre Celestial, cada uno de los días de nuestra vida, y desde que empezó, desde el inicio de la creación, cuando Dios creó el primer hombre, a Adán y Eva, y de ahí en el transcurso de la historia, con todos los seres humanos, Dios lo que ha hecho es hacerlos hijos. En eso se ha enfocado Dios, en eso ha estado absorto, en tratarnos de hacernos a su semejanza, a imagen de su Hijo Jesucristo, que es la impronta viva del Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por decirlo así, en eso es lo que trabaja Dios todos los días. Se esfuerza, por decirlo así, entre comillas, se desgasta en hacernos hijos, en hacernos semejantes a Él, a imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, teniendo eso presente, todo lo que sucede en nuestra vida es en pro de eso que Dios está haciendo con nosotros, de hacernos hijos. Entonces, si ese es el fin de Dios con nosotros, los hombres, de hacernos sus hijos, hay algo muy propio que es de un papá para con sus hijos y es educar. Educar es propio de un papá. Es algo propio de la naturaleza de un padre. Educar, formar a su hijo. Y hay tres razones muy importantes por las cuales nosotros debemos ser educados. Una es que nosotros, por decirlo así, nacemos ignorantes. Segunda, porque tenemos una inclinación al mal. Y una tercera, que podría ser porque nos equivocamos. Entonces, podemos ver que nosotros nacemos ignorantes. Cuando nosotros venimos a la tierra somos criaturas, o sea, no existíamos, venimos en cero, como una hojita en blanco en la cual no hay nada escrito y debemos aprender todo desde cero. Cuando usted y yo llegamos a la tierra encontramos toda una realidad ya creada, ordenada, un universo hecho que Dios dispuso para empezar a aprender, a conocer, a amar, a servir, a todo lo que Él quería hacer con nosotros. Por decirlo así, el universo y la creación son el ambiente, la cunita divina en que Dios quiso formar al hombre como su hijo. Por lo tanto, nosotros empezamos desde cero a aprender todo, desde las cosas más básicas. Aprender a caminar, aprender para qué son las manos, los pies. Perdónenme que sea tan explícito, pero aprender a ir al baño. No sabemos hacer nada de esas cositas. Nos toca aprenderlas desde cero.
Por eso desde cuando uno es niño dice mucho, ¿y qué es esto? ¿Y qué es aquello? ¿Y para qué es esto? Y le señala a la mamá, mamá, ¿para qué es eso? ¿Para qué es aquello? Porque estamos en cero y por eso debemos ser educados, porque nacemos ignorantes. Segundo, porque tenemos una inclinación al mal, y esto es evidente. Por el pecado original, nuestro Padre nos ha revelado que tenemos una inclinación al mal, por el pecado de Adán y Eva que ha sido heredado a todos los hombres y ha sido limpiado en Jesucristo nuestro Señor, en favor de todos los hombres. Pero esta inclinación al mal se ve de que uno es bebé. Nosotros vemos que cuando los niños, aún siendo bebés, a veces tienen unas actitudes de rebeldía impresionantes. Y uno dice, ¿pero cómo? O son groseros. Y uno dice, ¿pero cómo? Porque está esa inclinación al mal desde que nacemos. Por lo tanto, es más evidente todavía que tenemos que ser corregidos. Tercero, porque nos equivocamos. Le preguntaban a Madre Teresa de Calcuta. Le hacían una lista de varias preguntas y entre una de esas era, ¿qué era lo que ella consideraba más fácil en este mundo? Y ella contestó, equivocarme. Equivocarme. Eso es evidente ante cualquier persona, que nos equivocamos. Todos los días en tantas cosas, desde la más compleja hasta la más sencilla, nos equivocamos. Entonces vemos que hay una necesidad de ser educados. Y para tener un ejemplo más claro, vemos que en la vida cotidiana los papás, cuando recién han recibido el don de un hijo, tienen que educarle todo. Los niños se llevan a la boca todo lo que encuentren. Si hay un cuchillo, si hay una cosa sucia, todo se lo lleva a la boca. Y un papá no se va a quedar ahí, no, hágale, mijito, que es que está aprendiendo. No, el papá le educa, le quita eso de la boca, le quita eso de las manos, se preocupa, está preocupado que se metió a la boca. De la misma manera, nuestro Padre Celeste está preocupado de nosotros por educarnos. Entonces, así como un papá le enseña a un bebé para qué son las manos y para qué son los pies, cómo se camina y cómo se utilizan las manos, de la misma manera el Padre Celestial nos enseña para qué es el entendimiento, la voluntad y en la voluntad la libertad que nos dio. Porque como somos ignorantes, venimos a una realidad que nos vamos dando cuenta que tenemos manos, que tenemos pies, que tenemos entendimiento, que tenemos voluntad y libertad, pero no sabemos cómo se utilizan. Y por eso es propio del Padre Eterno venir a educarnos. ¿Por medio de qué? De la Sagrada Escritura, de los acontecimientos de la vida, de todo lo que nos ha revelado nuestro Señor Jesucristo como verdadero Hijo del Padre. Él es el ejemplo vivo a seguir. Entonces vemos que hay necesidad de educarnos y Dios ha hecho ese papel de educarnos. Entonces, eso es lo que hace nuestro Padre Celeste, educarnos, formarnos como hijos. Y como tercero, habíamos hablado que era necesario educarnos también porque nos equivocamos. Eso es muy evidente en nuestra vida. Nosotros nos equivocamos diariamente, como lo decía, en cosas sencillas, en cosas complejas. Y tiene que haber alguien que sepa, alguien que enseñe, un maestro y un papá que eduque y que corrija. Entonces, aquí venimos a la otra parte. Como es necesario la educación para nosotros, en la educación hay algo muy especial que es la corrección. Es necesaria la corrección para los hombres, necesaria, por lo que dijimos, porque nacemos ignorantes, porque nos equivocamos y porque tenemos una inclinación al mal. Hoy en día, lastimosamente, hay en el mundo una ideología de que el papá no puede corregir. Un papá no puede corregir, él no debe castigar porque eso no es de un papá. Eso está mal entendido. Es verdad que quizá algunos papás, nuestros abuelos o antepasados no medían y se sobrepasaban en la corrección con castigos muy fuertes o desproporcionados. Porque es que la idea de la corrección es corregir según la gravedad de la falta. A una falta leve, una corrección leve. A una falta grave, una corrección grave. Porque si no, nos perdemos. Como cuando un arbolito está recién sembrado y él empieza a crecer torcido, hay que enderezarlo inmediatamente, ponerle una cosita para que se guíe, porque si no, crece torcido. Lo mismo nosotros. Y nuestro Padre, como vela por nosotros, nos corrige y la corrección es necesaria. Nada de ese cuentico que es que no, que a los niños no hay que tocarlos, que es que no se les puede corregir. No hay que hacerlo. Como lo citamos en otro video, en Proverbios 23 dice, no temas castigar al muchacho con la vara, porque no se va a morir. Si lo castigas con la vara, evitará su perdición del abismo. Y eso es lo propio que Dios quiere guardarnos, de que nos perdamos eternamente. Entonces hay que tener presente estas cositas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, como lo veíamos, es necesario ser corregidos. Tenemos que ser corregidos. Porque hay que tener presente que
hay muchos bienes que Dios nos puede dar, bienes naturales y bienes sobrenaturales. Los bienes naturales, ¿cuáles son? La vida, la salud, la familia, una buena estabilidad económica. Y los bienes sobrenaturales son los méritos, la vida eterna, la salvación eterna. Entre los bienes naturales y sobrenaturales, Dios sobre todo vela porque podamos alcanzar los eternos, la vida eterna. Y por eso Papá Dios puede privarnos de un bien natural como la salud, una buena estabilidad económica, para preservarnos la salvación eterna. Es en miras a esto que Dios nos corrige muchas veces. Entonces eso hay que tenerlo presente. Santo Tomás, en la cuestión 19, en la primera parte de la cuestión 19, se pregunta si Dios quiere lo malo. Entonces, evidentemente, él afirma que primero hay que aclarar de que el mal nunca se entiende sin un bien. El mal siempre está añadido a algún bien aparente. El que roba no roba simplemente por robar, sino porque ve un bien aparente, no sé, la comida que se va a conseguir, aquel lujo que se quiere dar, ve un bien aparente y por eso el mal va ahí, de manera accidental. Entonces Santo Tomás dice que el mal, el pecado moral, Dios no lo quiere de ninguna manera, pero la pena, el castigo, lo quiere accidentalmente. Eso significa que Dios no quiere el mal en sí mismo, sino que quiere ese mal, que es la pena, que es el castigo, porque va añadido a un bien. ¿Cuál es el bien? El orden de la justicia. Volver a ese hombre que se ha descarrilado, a esa almita que se ha entregado al pecado, que se ha alejado de Dios, por medio de la pena y el castigo, Dios ve un bien. ¿Cuál es? Que esa hija, que ese hijo vuelva a Él. Y por eso permite el castigo. No porque Dios disfrute castigándonos. Eso es ilógico. Es ilógico que un Dios tan poderoso, tan bueno, como que se vio allá sin nada que hacer y nos creó para castigarnos. Ese no es el Dios que conocemos. Ese no es el Dios que nos habla la creación. Ese no es el Dios de la Sagrada Escritura. Nuestro Padre es tierno y si corrige es para volvernos a Él. Y lo permite, no es que Él envíe el mal, Él lo permite y va dirigiendo las cosas para nuestro bien. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Muy bien, les quiero contar el testimonio de una persona que yo conocí, un hombre que durante toda la vida se alejó de Dios, se entregó al mal, al pecado, boquisucio, decía malas palabras, se entró en las drogas y ya estaba muy bajo, muy bajo. Y él en su corazón sentía el llamado de que debía cambiar de actitud, que debía corregirse, que debía salir de las drogas. Y no, se siguió entregando. Él trabajaba limpiando autos. Una vez, después de limpiar un auto, iba para su casa y le pidió era un carro de gasolina, los que transportan gasolina o benzina. Y se montó ahí en la puerta, colgado de la puerta, afuera. Entonces iba colgado ahí, donde uno se apoya ahí en la puerta, iba colgado y cuando se iba a bajar para su casa se enredó y quedó de cierta forma pegado a alguna de las partes del carro y evidentemente cayó debajo de la llanta y el carro que llevaba la benzina le pasó por encima. ¿Te imaginas un carro de gasolina cuánto debe pesar? Evidentemente le arremangó gran parte de la pierna y tuvieron que amputarle la pierna. Pero este hombre, de una manera impresionante, él decía después, yo sé que esto Papito Dios lo permitió para que yo saliera de las drogas, porque por eso él salió de las drogas. Y uno puede decir, pero qué horrible, ¿cómo Dios le va a permitir a eso? En primer lugar, Dios no le mandó a que se colgara allá. En segundo lugar, Dios estaba viendo que ese hijo se iba a perder. Iba a perderse para eternamente sufrir. Y Dios, para que no tuviera que sufrir eso, puso su mano como papá y le permitió un castigo, una pena, que le hizo bien a él en cuanto a su alma. Le salvó el alma y él salió de las drogas por eso. Y él lo dice abiertamente, anda por ahí con su pie cojito, o sea, sin el pie, anda con muletas, pero vive contento porque salió de las drogas. Entonces ven esto. Dios dispone estas situaciones y así yo sé que ustedes y yo tenemos muchas situaciones que quizá no hemos visto a Dios como Padre, pero ahí está. Y ahora para que lo veamos claramente en la Sagrada Escritura, pero antes de eso, para que lo veamos en los santos, porque uno puede decir, pero los santos son buenos, porque a ellos Dios les permite castigo. Montfort, San Luis María Griñón de Montfort sufrió terriblemente, como todos los santos, y ellos nunca vieron en eso un castigo de Dios, sino por su santificación. O como por ejemplo a Padre Pío. Padre Pío, que el demonio le daba unas tundas tremendas, lo revolcaba, y él una vez veía al santo ángel de la guarda que estaba volando ahí encima, así, y el demonio revolcándolo, y él viendo el santo ángel de la guarda ahí volando, y él decía, pero después de la revolcada, le dijo al santo ángel de la guarda, bueno, ¿y usted por qué no hizo nada? El santo ángel de la guarda le respondió, es que fue permisión divina para quitarte años del purgatorio.
Imagínense, a Padre Pío, que Padre Pío tenía un temperamento fuerte. Entonces puede que haya tenido deslices en su forma de tratar a las almas, a veces de pronto, muy fuerte, de una manera muy tosca. Entonces Dios le permitía purificarse eso para que no tuviera que pagar en el purgatorio sufrimientos peores. Entonces esa es la paternidad divina. Y hay que aceptarla nomás. Entonces ahora quiero que vayamos a textos de la Sagrada Escritura como el de Job. Job capítulo 5, versículos 17 al 18. Miremos lo que nos dice Job de una manera especial. Dice Job: dichoso el hombre a quien corrige Dios. No rechaces el escarmiento del Todopoderoso, porque él hiere y venda la herida, golpea y cura con su mano. Es el lenguaje simbólico que nos dice Job para ver que las correcciones de Dios son buenas y nos hacen bien. Y Job sufrió mucho. Yo creo que ninguno de nosotros ha sufrido como Job. Y Job, con amor y humildad, aceptó la corrección de Dios, que le hizo mucho bien. Ahora veamos otro texto de la Sagrada Escritura, que es el de Tobías, capítulo 13, versículos 2 al 8. Les pongo en contexto. Tobías fue un judío en el tiempo de la deportación de los judíos a Babilonia. Entonces a ellos los exiliaron, los sacaron de su país y los llevaron a Babilonia como esclavos. Entonces él servía como esclavo en Babilonia. Y él veía todo lo que estaba pasando, pero ¿qué pasó? ¿Por qué fue desterrado los judíos a Babilonia? Fue porque Dios, siempre que permite un castigo de este tamaño, es porque ya está el culmen del pecado. Entonces los judíos, que son a los que Dios les ha mostrado tanta benevolencia, tanto amor, de repente volvían al pecado, se volvían idólatras, empezaban a cometer pecados aberrantes, tremendamente aberrantes, como después empezaban a sacrificar sus hijos a los demonios, cosas así de ese tamaño. Entonces, cuando Dios ve eso, simplemente permite, no envía nada, sino que permite, porque Dios los protegía, pero bueno, ya que sus hijos no quieren aceptar su amor, entonces le permitió que los invadieran y los llevaran. Entonces, Tobías estaba allá, y miren las palabras de Tobías en el cautiverio, para que veamos el corazón de este hombre. Dice: bendito sea Dios, que vive eternamente y cuyo reino dura por los siglos. Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Mire lo que dice: dadle gracias, israelitas, ante los gentiles, porque Él nos dispersó entre ellos. Proclamad allí su grandeza, ensalzadlo ante todos los vivientes, que Él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Él nos azota por nuestros delitos, pero se compadecerá de nuevo. Y esto hay que entenderlo bien, no es que Dios tenga un látigo y mande el látigo allá y nos pegue un azotazo. Pues evidentemente no, es simplemente un lenguaje simbólico para entender que Dios nos permite males, para retornarnos a Él. Pero mire, lo dice, con justicia, porque Él nos azota por nuestros delitos, pero se compadecerá de nuevo. Porque Papá Dios no quiere que estemos permanentemente en el castigo, sino que aprendamos la lección y volvamos a Él, volvamos a disfrutar de su amor misericordioso. Dice: si volvéis a Él de todo corazón y con toda el alma, siendo sinceros con Él, Él volverá a vosotros y no os ocultará su rostro. No os ocultará su rostro. Veréis lo que hará con vosotros. Le daréis gracias a boca llena. Bendeciréis al Señor de la justicia y ensalzaréis al Rey de los siglos. Yo le doy gracias en mi cautiverio. Anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador. Convertíos, pecadores, obrad rectamente su presencia. Quizá os mostrará benevolencia y tendrá compasión. Miren esto, qué tan lindo, un hombre que vivió la persecución y el sufrimiento, que no maldice a Dios, sino que lo ama, reconoce que fue castigado por sus pecados, pero se vuelve a Él. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros en la corrección paterna. Y así hay muchos textos de la Sagrada Escritura. Como bien lo hemos repetido en Hebreos 12, cuando nos dice que Dios corrige a sus hijos como Padre amoroso. Y para terminar, quisiera que viéramos un texto también muy lindo de los macabeos. Los pongo en contexto también. Los macabeos eran también judíos que habían vuelto ya de Babilonia, porque ya se habían purificado, habían vuelto a Dios, entonces Dios les permitió que volvieran a Israel, a su pueblo, a Jerusalén. Pero resulta que volvieron a pervertirse, a alejarse de Dios, a idolatrar, a ofender a Dios gravemente. Entonces Dios permitió que vinieran los griegos, que empezaron con el imperio de Alejandro Magno, y después de su muerte vinieron otros emperadores a gobernar a los judíos. Entonces los hacían
que aborrecieran su ley, que idolatraran, que ofrecieran sacrificio a los dioses paganos, pusieron el dios Zeus allá en Jerusalén. Entonces los hicieron también comer carne impura, que era prohibida para los judíos. Y mire, y una cantidad de cosas, mártires tremendos. Bien de pronto podemos recordar la madre y sus 7 hijos que fueron martirizados, y los 7 hijos, y junto con su mamá, gustosamente escogieron la muerte antes de ofender a Dios. Y mire lo que dice la Sagrada Escritura tan tremendo en el libro de los Macabeos, que sería, la cita es 2 Macabeos, capítulo 6, versículos 12 al 16. Dice: ruego a los lectores de este libro que no se desconcierten por estas desgracias. Piensen antes bien que estos castigos buscan no la destrucción, sino la educación de nuestra raza, pues el no tolerar por mucho tiempo a los impíos, de modo que pronto caigan en castigos, es señal de gran benevolencia. Pues con las demás naciones el soberano para castigarlas aguarda pacientemente a que lleguen a colmar la medida de sus pecados, pero con nosotros ha decidido no proceder así, para que no tenga luego que castigarnos al llegar nuestros pecados a la medida colmada. Por eso mismo nunca retira de nosotros su misericordia. Cuando corrige con la desgracia, no está abandonando a su propio pueblo. Quede esto dicho a modo de recuerdo. Después de estas pocas palabras, prosigamos la narración. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces vemos el ejemplo claro de los Macabeos, de Tobías y de muchos otros textos bíblicos más, de cómo Dios corrige paternalmente. Para culminar, veámoslo el ejemplo claro del Señor Jesús. El Señor Jesús es tierno, misericordioso. Eso nos es más evidente a nosotros, porque la Sagrada Escritura nos habla más de Él. Pero el Señor Jesús también era fuerte y muy claro. Mateo 23, cuando le dice a los fariseos, raza de víboras, sepulcros blanqueados, son expresiones fuertes. Y el mismo Señor Jesús, que es la ternura misma, utiliza expresiones fuertes. O cuando le preguntan a Él que si los que habían asesinado, los que habían mezclado con la sangre de los ídolos allá de Poncio Pilato, que si ellos eran más pecadores que los otros. Y Él les dice, ellos no eran más pecadores y todo el mundo perecerá si no se convierte. Así de clarito era el Señor. Era clarito y fuerte. Y cuando entró al templo, hizo el látigo y sacó a todos de allá. Porque es que el hecho de que haya amor no significa que no haya corrección. Y si Dios y si Jesús no nos corrigiera, entonces no sería, por decirlo así, su paternidad se perdería, porque preferiría nuestra condenación a nuestra salvación. Y eso hay que tenerlo claro. El Señor Jesús también fue muy claro, y tengamos presente esto. Y en Mateo 24 vemos el desarrollo y la explicación de la escatología, la gran tribulación, como lo llama el Señor, que habla de las epidemias, las pestes, las guerras y todo esto. Y uno dice, pero ¿cómo el Señor Jesús nos profetiza eso? Sí, es así, porque es que el hombre tiene que ser corregido. Y Dios permite las guerras, las epidemias y todas estas cosas porque nos hemos alejado de Él, lo hemos olvidado, lo hemos pisoteado. Y por eso nos permite estas cosas. Y no nos asustemos por si en adelante, como se ven las situaciones en estos tiempos, viene una gran guerra. Puede ser una cosa terrible. Y Dios lo tiene profetizado en la Sagrada Escritura. Y tenemos que tener claro, como hijos, aceptarlo humildemente y con amor, que nos hemos equivocado y merecemos ser corregidos. Y si Dios nos permitiera una guerra, es una cosa terrible, nefasta las consecuencias. Pero con humilde corazón debemos aceptarla y decirle, papá, si tú lo permites, bendito seas. Esto nos duele, pero lo hemos merecido. No, pues que yo ahora no peco. Sí, pero cuando pecamos, ¿cuántas almas nos llevamos al infierno? ¿A cuántas les pagamos el tiquete VIP? Entonces, tenemos que aceptarlo y enmendar nuestra vida y reparar. Y si Dios lo que permita, con amor de hijos, asumirlo como el Hijo en la cruz, que se abandonó en las manos de su Padre y aceptó voluntariamente la crucifixión. Terminemos con una oración. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celeste, te pedimos que por medio del corazón de tu Hijo nos concedas aprender a ser hijos, a entender que nos amas, que tú eres un papá con nosotros, que siempre lo has sido, que si nos has permitido un mal no ha sido porque eres malo, sino porque siempre has sido bueno, infinitamente tierno y bondadoso en nuestra vida, solo que nos has preservado de un mal eterno,
Concédenos aprender a tener un corazón de hijos, aceptar la corrección de tu amor como Padre. Por Jesucristo nuestro Señor, la intercesión de la Virgen María y San José. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.